Bueno, como no podía ser de otra forma, en este mes de octubre tenemos mucho para hablar sobre elecciones y particularmente sobre la historia de Uruguay en relación a esto. ¿Desde hace cuánto tiempo que hacemos, que celebramos las elecciones aquí en nuestro país? ¿Por qué no hay una reelección con todos los cambios que han podido surgir a lo largo de los años? ¿Por qué el presidente no puede ser reelecto en este caso? Bueno, varias interrogantes que tenemos para plantearle en la jornada de hoy a Carlos De Masi, historiador y, bueno, por supuesto, profesor de historia especializado en estas cuestiones. Carlos, bienvenido y, bueno, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Tenemos muchísimo para repasar y más aún en este mes de octubre. Quiero empezar preguntándole por la historia de Uruguay en relación a las elecciones. Hoy se habla de que es uno de los países con democracia plena, que es un ejemplo a lo largo y ancho del mundo, y también que tiene partidos con una larga historia, que incluso es comparable a los partidos de Estados Unidos desde los inicios del siglo XIX, por allá, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, el Uruguay tiene una larguísima historia con las elecciones. Bueno, van a ser 200 años de elecciones regulares en este país. Es decir, si pensamos en una primera elección de aquella asamblea de 1825, que fue una elección con las condiciones que se pudo hacer, desde entonces sistemáticamente han habido elecciones. El lapso más largo sin elecciones fue la dictadura de 1973-85. Ese fue, digamos, el lapso más largo en el cual este país no tuvo elecciones, sino siempre tuvo elecciones regulares. Y hay una cosa interesante, eso que decías, el tema de la no reelección del presidente. Eso es muy idiosincrático, es decir, es propio de cada sociedad, es propio de cada país. En Estados Unidos, por ejemplo, es normal la reelección del presidente porque Washington fue reelecto, que fue el primer presidente, fue reelecto, y cuando le ofrecieron la tercera reelección, Washington dijo que no era bueno para la República que hubiera siempre el mismo presidente, así que él marcó una pauta en ese sentido, que solo fue rota por Franklin Roosevelt, que fue electo 4 veces. Y después, en más, lo que era costumbre se transformó en enmienda constitucional y ya no se puede hacer más. Ahora, digamos, una persona puede ser 2 veces presidente de Estados Unidos y nunca más nada en Estados Unidos, más que expresidente. No puede aspirar a otro cargo electivo. Acá en el Uruguay desde el primer momento se estableció que no había reelección presidencial, pero sí el presidente podía ser electo pasado un periodo. Lo cual da una pauta extraña, digamos, porque por un lado uno piensa, bueno, está bien, porque, digamos, no puede ser que haya solo una persona en todo el volumen de la ciudadanía, solo uno capaz de dirigir el Estado. ¿Qué clase de democracia sería esta? Pero por otro lado uno dice, bueno, la tentación de volver un periodo más adelante es muy fuerte y en general el segundo periodo no es afortunado. No les va bien en el segundo periodo a los presidentes, no les va tan bien, a los que les fue bien no les va tan bien como en el primero. Uno dice, bueno, Valle y Ordóñez, la segunda presidencia de Valle y Ordóñez es así emblemática, hizo todas las reformas sociales y etcétera. Sí, pero Valle y Ordóñez se ligó el comienzo de la Primera Guerra, en la crisis de 1912, que parecía que se venía la guerra allí, una crisis bancaria y monetaria, es decir, la segunda presidencia de Valle y Ordóñez fue realmente muy complicada comparado con lo que había sido la primera. Digamos que si bien es cierto tuvo la guerra civil, después resolvió el problema y prácticamente no tuvo oposición hasta el final. Carlos, no sé qué pensás, pero por ejemplo, si hay una cosa en la que todos los partidos políticos están de acuerdo, es en que no haya reelección. En general sí, provoca un malestar muy particular en el ambiente cuando sale una propuesta de reelección, ¿no? En general, digamos, como que los que la impulsan quedan un poco como aislados, no se ve bien, no queda bien. Ahora, el caso es que, digamos... ¿En qué crees que pensó quien estableció de que no hubiera reelección? ¿Que bueno, una persona, por ejemplo, no se perpetrara en el poder? Bueno, sí, claro. Ese era el riesgo que había. Es decir, en el momento que se elabora la Constitución había 2 potencias caudillistas que eran la Vallejo y Rivera. Cualquiera de los 2 podía encaramarse al poder y quedarse toda la vida en el poder. Entonces, esa limitación que se estableció, digamos, yo creo que se estableció fundamentalmente apuntando a ellos. No dice en las actas de las discusiones, no dice por qué lo ponen, simplemente está allí. Ahora, lo interesante es que siempre se respetó. Siempre. Es decir, incluso Rivera, que era un presidente, digamos, tan desapegado a la Constitución razonablemente, era el primer presidente constitucional, ¿no? Las prácticas constitucionales todavía no estaban establecidas, pero a Rivera le gustaba mucho más vivir en Durazno que vivir en Montevideo. Entonces, cuando terminó su presidencia, se instaló en Durazno y se quedó allá y volvió a ser presidente, pero recién después de cumplido un periodo.
Es decir, no asumió inmediatamente. El presidente que estuvo más tiempo ocupando la presidencia, la persona que estuvo más tiempo ocupando la presidencia fue Gabriel Terra, que lo eligieron en el 30 y dejó en el 38. Digamos, pero ahí hay un golpe de Estado, un cambio constitucional, una reelección permitida para ese único caso. Digamos, no, y ahí me parece que también entras en otra discusión de si Uruguay es un país o no presidencialista. Bueno, ahí está. Yo creo que el Uruguay es fuertemente presidencialista, ¿no? Pero en ese sentido la barrera constitucional marca un límite muy, muy fuerte. Es decir, nadie se ha atrevido a violarlo. Ni siquiera en los momentos en los cuales las constituciones, la práctica constitucional no estaba muy establecida. Máximo Santos inventó un recurso absolutamente diabólico para volver y volvió a ocupar la presidencia, pero por unos pocos meses. Es decir, fíjense lo que hizo Santos, dejó la presidencia y se creó un nuevo departamento de Flores. Hubo que elegir senador por ese departamento, fue electo Máximo Santos. Máximo Santos llega al Senado y entonces el presidente del Senado dice, bueno, yo no puedo presidir el Senado estando una personalidad de las características del general Máximo Santos, así que renuncio, elijan nuevo presidente del Senado, Máximo Santos. Cuando Máximo Santos fue electo presidente del Senado, como en la Constitución de 1830 el presidente del Senado era vicepresidente de la República, renunció el presidente, que era el doctor Francisco Antonino Vidal, y allí asumió de nuevo Santos como presidente interino. Tremendo. Tremendo, una jugada, sí, pero pensada de pizarrón realmente. Pero eso ocurrió en mayo, y unos meses después hay un atentado contra Santos, casi lo matan, se salvó de casualidad, volvió a la actividad política y ya el paisaje político había cambiado de manera radical. Y digamos, es curioso porque el 18 de noviembre de 1886, Santos había asumido en mayo la presidencia interina, el 18 de noviembre Santos renuncia y pide autorización para irse a Europa a hacerse un tratamiento. Habían hecho un agujero en la cara, ¿no? Era una cosa bastante terrible. Y ya no pudo volver. Cuando quiso volver, había cambiado la situación acá, había otro presidente, otro clima. Es decir, ese intento de Santos de perpetuarse en el poder quedó como una especie de maniobra fallida, muy elaborada, pero en definitiva fallida, porque la situación política no se lo permitió. Ahora, hay gente de todas las edades en nuestro país, muchos de los cuales han vivido, lo decías tú, dictaduras, también las guerras mundiales que afectaron negativamente, alguna que afectó positivamente desde lo económico a nuestro país, pero quizás la gente más joven viene de un periodo en el que la información también llega tan al momento que parece que todo se puede ir como aplacando. Hemos vivido crisis que parecía que se acababa el país y sin embargo hemos notado que esperando y trabajando en el país incluso renacemos. ¿Cómo ves tú la evolución de esa democracia que ha tenido Uruguay y cómo ves hoy en esa evolución la democracia de Uruguay en relación a todo nuestro pasado, incluidos los momentos de periodos de dictadura? Bueno, puedo decir una frase que siempre queda bien. Bueno, estamos viviendo un momento delicado en el cual la democracia siempre se ve acechada por algunos riesgos importantes. A ver, contanos si podrías decir eso o no. En cualquier momento que diga esa frase siempre es verdadera. Claro. Pero en este momento uno dice, bueno, hay tendencias políticas, digamos, que son muy fuertes y que son un poco rupturistas con respecto a lo que son las prácticas constitucionales. Es decir, no quiere decir que estén al margen de la Constitución, no es el caso en Argentina directamente, no es el caso en Chile, no es el caso en Brasil, no es el caso en Bolivia, pero está allí, digamos, como que se tensiona un poco hacia el límite lo que puede ser el margen constitucional. Bueno, en el caso de Venezuela, digamos, ya se pasó al otro lado directamente. Entonces, allí, digamos, el Uruguay queda un poco como un país, digamos, en cierta medida estable y con prácticas democráticas consolidadas, pero también rodeado de ejemplos muy complicados. Fíjense una cosa, en 1973, Uruguay y Chile eran las dos democracias más firmes que había en América Latina. Y las dos tuvieron golpes de Estado terribles y las dos tuvieron situaciones terribles. Es decir, el hecho de tener una tradición democrática fuerte no te pone a cubierto de nada. La democracia es, digamos, un ejercicio permanente. Y, digamos, lo que les decía un poco en broma cuando empecé esta respuesta, siempre podés decir que está en riesgo.
es real, siempre está en riesgo. Ahora, ¿qué cosas son las que en Uruguay se ha demostrado que son las que nos pueden llevar más, o en Uruguay o incluso en el mundo, con tu experiencia, nos pueden llevar más a debilitar y nos llevan a debilitar esa democracia? Y en principio, digamos, las prácticas constitucionales en el límite son peligrosas. Como por ejemplo. Como por ejemplo, cuando Gabriel Terra salió a recorrer el país en 1933 a decir que la Constitución no le permitía gobernar, que era necesario escuchar al pueblo y hacer una reforma constitucional, que en ese momento quería decir dar un golpe de Estado, ¿no? Porque para hacer una reforma constitucional el procedimiento no era ese. Entonces eso, digamos, como que va creando un clima favorable a un golpe de Estado. Lo vemos también, digamos, en el caso de Brasil, cuando se atacaron el Palacio del Planalto, cuando estaba por asumir Lula. Es decir, esas situaciones no son, digamos, en sí mismo situaciones que signifiquen un riesgo institucional, porque fue rápidamente controlada. El caso de Trump también, perdón, no quiero hacer acusaciones, el caso del ataque al Congreso en Estados Unidos, digamos, pero llevan a la situación constitucional a un límite. Bien. Carlos, una pregunta ya para ir cerrando en el final. Por lo menos a mí me pasa en mi familia. Veo que mi madre, que mi padre, ya no tengo mis abuelos, pero mis abuelos cuando estaban vivían las elecciones de otra manera. Hoy tengo hijas que, por ejemplo, viven la elección como un día más. Antes como que había una euforia distinta. El tiempo ha cambiado, Sí. Hoy ya no se le da la misma importancia a ese voto. El tiempo ha cambiado. Está la discusión también de si las elecciones son obligatorias o no. Claro, ahí está. Esa es otra discusión que, digamos, se ha dado en este país y se ha laudado de una manera extraña, porque al final todas las elecciones son obligatorias, excepto las elecciones internas de los partidos. Ahora, el tema es que digamos, la vida constitucional era diferente. Las elecciones te invadían la vida de otra manera. Pasaban camioncitos por la calle diciéndote que votaras a fulano, te daban volantes permanentemente, había un acto en la esquina, el club de acá a la vuelta invitaba al candidato. Es decir, tenías permanentemente una vida barrial muy centrada en las elecciones, que hoy en día es más individual, es decir, te viene al celular, te cae directamente en tu bolsillo, no tenés, digamos, ni que trasladarte prácticamente. Eso por un lado. Por otro lado, la generación mía, digamos, tuvo una larga abstinencia de elecciones, y cuando hubo elecciones de nuevo en 1984, recuerdo que era una fiesta transgeneracional. Todo el mundo participaba en esas elecciones, y recuerdo que cuando se cerraron las urnas en el noviembre del 84 y se empezó el recuento de votos, salió toda la gente de todos los partidos a 18 con sus banderas a celebrar todos juntos que habían hecho la elección. Es decir, eso es una experiencia que solo ocurre en esas circunstancias, no te va a ocurrir siempre, pero sí, digamos, está esa idea de que, bueno, se jugaba algo importante. Yo creo que esa idea sigue existiendo. Yo creo que la idea de que en las elecciones se juega algo importante es todavía la idea predominante en la inmensa mayoría de la población de todas las edades. Sí, pero creo que también el desinterés sobre todo se vio reflejado en las internas con el 34% del padrón nada más que participó y bueno, la elección interna más baja de la historia que fue. ¿Me permite discrepar? A ver. Las elecciones internas son elecciones internas. Normalmente vota el 5 o 6% del electorado, solo aquellos que se sienten involucrados en la vida del partido. Que acá vote el 30 y pico % del electorado es una enormidad. Claro, lo comparás con la interna del 82, votó el 60% del electorado. Que vote el 60% del electorado en una elección interna es una barbaridad, es casi lo mismo que vota en la elección nacional, un 20% más y tenés la elección nacional. Pero, digamos, esa es una peculiaridad del Uruguay. No es descartable, es para prestarle atención. Por algo antes se votaba tanto, por algo ahora se participa menos. Ese es un dato relevante. Ahora, mirado comparativamente, sigue siendo altísimo. Quedó claro. Carlos, ha sido muy amable, gracias por estos minutos y bueno, está bueno a veces refrescar un poco la memoria. Muchas gracias por la invitación. Hablar de estos temas me gusta, así que no hay problema. Bueno, lo invitaremos en cualquier momento.